Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Volvemos a encontrarnos en esta octava, en el día viernes, ya terminando nuestra octava de Pascua. Y el evangelio que nos propone la liturgia de hoy es en el capítulo 21 de San Juan, y dice así: Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Por un lado, es comprensible que los discípulos estén en Galilea, es ahí donde Jesús los había citado, les había dicho que ahí lo iban a encontrar. Por otro lado, es un poco llamativo que vayan a pescar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos habían dejado sus redes para seguir a Jesús. En su momento habían como abandonado esa vida que era su vida, era lo propio, era lo que les permitía subsistir, vivían de eso. No sabemos si están pensando en que ya no hay nada que hacer, que el tiempo compartido con Jesús fue como un paréntesis y ahora vuelven a lo cotidiano como si nada hubiera pasado. Probablemente no, probablemente tendrían algún desconcierto en el corazón, todos, de cómo esto iba a seguir. Un desconcierto que creo que en estos días ya lo compartía con ustedes, que es muy propio de la vida de la fe. Fíjense, ya al inicio del anuncio, cuando el ángel se acerca a la Virgen y la saluda, dice Lucas, quedó desconcertada, no sabía qué podía significar ese saludo. Las cosas de Dios, cuando se involucra Él en nuestra vida, nos pueden dejar como desconcertados, a veces no sabemos cómo sigue. Ellos van a pescar, esa noche no consiguen nada. Pedro podía recordar que eso ya le había pasado en alguna oportunidad, al comienzo de la predicación de Jesús. Pasan toda la noche y al amanecer, otra vez Juan juega con esto de la luz y de la oscuridad. Cuando amanece, cuando sale el sol, está Jesús presente, mirándolos, mirando su trabajo desde la orilla. Primero como alguien que pide algo para comer, después como alguien que da indicaciones: tiren la red a la derecha de la barca, y ellos, y lo digo entre comillas, por algo ellos deciden obedecer esa indicación y bueno, y tienen esta pesca abundante. Jesús se presenta así, como yo diría, muy sencillamente, muy afectivamente, prepara el fuego, como quien dispone el lugar para compartir un rato con sus amigos, prende el fuego, hay un pescado, un pan. Los discípulos traen lo suyo para aportar también a ese encuentro, a ese desayuno, podemos decir, y todo este encuentro termina con una comida. Terminan sentados juntos, seguramente conversando de las cosas que habían pasado. Todavía no se animan los discípulos a preguntarle a Jesús quién es, pero ya sospechan de quién se trata. Y seguramente este signo tan querido para la primera comunidad y también para nosotros, de un Jesús que toma el pan y se los da,
y dice el Evangelio, y lo mismo hizo con el pescado, muy parecido a lo que les pasó en Emaús, cuando Jesús parte el pan, ahí se les abren los ojos y descubren su presencia. A nosotros nos pasa algo parecido en la vida, esto de los desconciertos, de no saber cómo sigue lo que nos está pasando, para dónde vamos a agarrar, de olvidarnos a veces que Jesús está en la orilla y nos mira en nuestras actividades, en nuestros trabajos, aunque nosotros a veces nos olvidamos de su presencia, nos olvidamos de invocarlo. Aparentemente los discípulos no le pidieron ayuda a Dios cuando salían a pescar, pero Él está ahí, está en la orilla, al amanecer, trayendo luz, está en la orilla mirando nuestros esfuerzos, nuestras actividades, los toma si queremos acercárselos y después lo que hace Él con eso es repartir, como en aquella famosa y tan linda multiplicación de los panes. Podemos pensar este tiempo también así, ¿no? Es un tiempo de desconcierto, es un tiempo donde cada uno está haciendo lo que puede hacer y lo mejor que puede, probablemente más que en otros tiempos, pensando en los demás, en cómo ayudar, en cómo sostener, y esto Jesús lo recoge, lo toma, y si no es directamente en la Eucaristía, porque en este tiempo no la podemos compartir, siempre Dios se las ingenia para devolvernos todos nuestros esfuerzos con su propia vida, como digo, como lo hace en la Eucaristía. Nosotros llevamos nuestros esfuerzos, nuestros intentos de mejorar nuestra vida y la vida de los demás, Jesús los toma, los multiplica y nos da su propia vida. Vamos a pedirle que podamos ir descubriendo en lo cotidiano esa presencia de Él, que nos mira, que nos acompaña, que nos sostiene, que toma todos nuestros esfuerzos, todas nuestras riquezas y las multiplica para nuestro bien y el bien de los demás. Ojalá que este tiempo nos ayude a profundizar en esta realidad que de alguna manera ya en la comunidad la estamos experimentando con los distintos servicios e iniciativas que surgen en este tiempo para poder acompañarnos y sostenernos. Le pido a Dios que nos acompañe, nos sostenga, bendiga todos estos esfuerzos nuestros, los multiplique, que nos acompañe su protección y su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.